Bienvenidos a su programa A Puerta Abierta. El Trópico de Cochabamba concentra la mayor producción de banano de exportación. Conoceremos más sobre las asociaciones de productores y la trascendencia económica que esto significa. En el Día Internacional de los Derechos de los Niños, el Vicepresidente participó junto a su familia de la campaña Yo por la niñez, organizado por la empresa Teleférico, donde se premió a los niños ganadores del concurso de dibujo Imaginando mi ciudad. El Seminario Internacional Desigualdad en el Mundo reflexionó sobre esta problemática mundial a través de la exposición de Winnie Byanyima, directora ejecutiva de Oxfam Internacional, y el Vicepresidente Álvaro García Linera. Para concluir, conversaremos con Winnie Byanyima, líder en el ámbito de los derechos de las mujeres y la consolidación de la paz. En el Trópico de Cochabamba inicia las exportaciones hace unos 23 años atrás de banano de exportación, pero en los últimos años, 2004, 5, 16, a la fecha, se ha incrementado exponencialmente las exportaciones. Me atrevería a decir que son cerca del 60 o 70% de productores o pequeños productores que están dispersos en todo el Trópico de Cochabamba, que se dedican a la producción de banano de exportación. La empresa B-Fruit se forma el año 2006 por iniciativa del directorio de los productores, por el hecho de que no había la comercialización de la producción en su totalidad. Actualmente la empresa ha crecido y hay mucho interés de parte de los socios y de otra gente que quiere ser parte de la empresa. Mi nombre es Israel Bisago. Soy hijo de un productor, ahora soy agricultor, ¿no? Aquí también produzco banano para la exportación de Argentina. Más antes trabajaba con mi padre nomás, entonces en ella he aprendido a trabajar, ¿no? El manejo de banano, la planta. Entonces de ese modo hemos empezado a conseguir nosotros terrenito para poder trabajar. La empresa brinda apoyo técnico, principalmente asistencia técnica en la producción de banano. También tenemos un encargado acompañado del técnico de la fumigación. También prestamos servicio o apoyamos con la fertilización, compramos volúmenes considerables como el caso de urea de bulubulo. Nosotros la fertilización lo estamos haciendo casi cada 3 meses.
para poder mantener la calidad y para que la plantación no pueda decaer también. Si una vez la plantación decae, hay veces cuesta recuperarla también. Tenemos cloruro de potasio, tenemos AOT, tenemos nitrabor, fertilizantes, que se les da igual a crédito 3, 2 o 4 meses, que una vez que la producción se incrementa, logran hacer las cancelaciones y pagos correspondientes a la empresa. Entonces, un apoyo como empresa de productores para productores que lo realiza nuestra empresa. Bueno, el proceso productivo inicia con la producción de banana. Una vez que se inicia con la cosecha de la cinta que corresponde a la semana, son trasladados hasta el área de empaque, que serían estas que se lo podría denominar tal vez como zona de recepción de racimos, en las cuales se califica el tamaño, el grosor y el aspecto principalmente de la fruta, y como también la pulpa. Yo me llamo Giovanna Cruz Siles, estamos en sección de Virgarsama, sindicato por venir. Yo como diseñadora me dedico. Más antes, un tiempo me fui a Cocha, de ahí mi hermana me dijo que había trabajo, ahí me trajo, mi hermana aquí también ha trabajado tiempo nomás. Después de ahí he venido a trabajar, después me he quedado tiempo igual. Estoy trabajando, sigo trabajando. Me gusta el trabajo. La economía del banano es uno de los más importantes porque mueve mucha mano de obra. Si le estoy hablando de unas 6.000 hectáreas de banano de exportación, le aseguro que tenemos 10.000 empleos directos dependientes de este rubro, ya sea en área de producción como trabajadores en campo. Tenemos gente como la que puede percibir, que son gente que trabaja en el empaque, que son las cuadrillas de empaque. Campo cortan el banano, tienen que colgar a la garrucha, viene por cable vía, aquí llega a la empacadora, desmana el desmanador, después a las saneadoras no tiene que pasar diamante, manchas, a veces entra las manchas, entra del banano, de la hoja. Los embaladores embalan al cartón, tienen que embalar después de embalaje y eso exportamos a Argentina, Chile, Uruguay, a esos lados no tiene que ir. Sí. Entonces la economía que se tiene en el tema de banano es bastante grande. Con las exportaciones nosotros al año, mira, y pongámosle que estamos llegando seguramente por los 40, 50 millones de dólares que ingresa del lado argentino. Ese es el dinero que mueve el rubro de banano. Mi
nombre es Gonzalo Becerra, soy conductor a nivel internacional. Este trabajo más que todo de familia, porque mi papá de 25 años de experiencia en el transporte, así que más que todo es como que una tradición de familia, digamos, el trabajar con los camiones y el viajar a nivel internacional y nacional también. Cuando llegamos acá, obviamente tenemos que esperar el turno para poder cargar. La misión nuestra es primero percatarnos de que el producto esté en buen estado, que lo estamos recibiendo en buen estado. Una vez que se le carga las cajas de banano al camión, que principalmente ahora es el camión refrigerado, tiene que ir con una temperatura de 14 grados para mantener la calidad de la fruta y llegar a destino con la misma temperatura. Los mercados destinos serían Argentina, lo que es Rosario, Buenos Aires, Córdoba, Mendoza. A Uruguay generalmente a Montevideo. La producción de banano, que es el segundo producto de exportación al mercado argentino después del gas petróleo. ¿Por qué no decirle después de ser el segundo lugar en exportaciones después de gas a nivel de Bolivia? Sin duda alguna que uno de los fuertes de acá del Chapar es el tema de la producción de banana. Gracias a esta producción de banana nosotros podemos sentirnos con la frente en alto, estemos donde estemos, y más aún si somos nosotros los intermediarios para entregar un producto de la mejor calidad. Expresión, somos arte, somos danza. Decidimos que era importantísimo que los niños y niñas tengan derechos. Entonces se hizo un acuerdo mundial para celebrar este día, el Día Mundial del Niño, y también para acordar una convención, se llama la Convención de los Derechos del Niño, en donde pusimos todos los derechos que todos los niños en todo el mundo, sin exclusión, sin discriminación, deberían tener. Cuidar a un niño y una niña es el hecho más importante en la vida. Más importante que la economía, más importante que la política, más importante que la justicia. Por eso, si quieres cambiar el mundo, protege a un niño. Si quieres cambiar la vida, si quieres cambiar el país, dedícale conocimiento, enseñanza a un niño. Porque nuestros derechos tienen que ser respetados. Our
world can afford to pay for universal quality health care for everyone and education for every child. We can do it. We are the wealthiest generation ever in history. And in a human economy, we must ring-fence spending on essential services and on those who are the weakest. And I still don't understand it. Why some people should live in misery and others live well. It doesn't make sense and still has never made sense to me. I've been fighting as an activist all my life to end this injustice of inequality. I'm standing here in Latin America that these are anxious times for the people of this region. Yours is still the most unequal region in the world, a reality built on a history of colonial exploitation rather than like my continent, Africa. Nos pide que nos fijemos en las desigualdades al interior del mundo laboral entre hombres y mujeres. Y habría que añadir, en el caso de Bolivia y de los países postcoloniales, entre hombres y mujeres indígenas y hombres y mujeres no indígenas, donde también se construyen, se labran relaciones de terrible y tremenda desigualdad. Who left this world and paid the highest price? Let us rise for humanity. Let us rise so that everyone can live a life free of poverty and indignity. I thank you again, Mr. Vice President. I am an African sister to all of you, standing in solidarity with the people of Bolivia to continue in your struggle and to remain a shining example of ending. I ask you to continue to be a beacon of hope in this region and in the world. And I know we can build a human economy. Thank you very much. Winnie Byanyima, líder mundial de los derechos de las mujeres, defensora de los derechos humanos y autoridad global en desigualdad económica. Fue parte del Parlamento de Uganda durante 11 años, directora de Género y Desarrollo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Cofundó la Alianza Mundial de Género y Cambio Climático. Ha integrado numerosas juntas y comisiones mundiales. Actualmente es directora ejecutiva de Oxfam Internacional. I was born in a country called Uganda. It's one of the poorest countries in the world. By the time I was 12 years old, our country fell under a brutal military dictatorship of Idi Amin. During that time, as a young girl, I saw terrible atrocities committed. Men being killed, women being taken by soldiers and raped. We were not safe as young girls on the street. So my passion for human rights, for social justice, comes from a childhood of seeing the worst abuses. I know how bad it can be. So that has shaped my thinking. Then I became part of a revolution against dictatorship in my country. So my ideology is socialist, is feminist. And I am a happy person in Oxfam because Oxfam, my organization, fights for social justice, is part of the social justice movements in the world. But over the years, first after the Second World War, a lot of the work we did in countries such as Bolivia, I think we came here in the 70s,
was to help to build services for people. So we have shifted our approach. Our approach is now to work with local civil society and share with them the capacity to influence their own corporations and governments. So in many countries, we will be working with local partners, local organizations, sharing with them evidence of what works for women to improve their lives, what works to strengthen women in the parliament to make a good contribution, because ultimately poverty is about powerlessness. When people have their rights, they can have a good life. They can find solutions for their lives. So our approach is that of fighting poverty through empowering local actors, groups of women, groups of youth, cooperatives, different groups. We try to support them to claim rights, to make their lives better. Latin America, it's a region of huge natural resources. This is the irony of it. Has, in the last 10, 15 years, been the only region that was reducing inequality. It's the most unequal, but it also has done the most amazing work to reduce inequality. Across this region, except for maybe 2 countries, Mexico, maybe, and Argentina, all the others were reducing inequality. And how were they doing it? There was a commodity boom. There was a lot of money coming in for natural resources. They were able to use that money to give education to all children, free, to put health care for all people. And in some countries, they were able to raise the minimum wage and give workers a good income. And they also rolled out social protection. Bolivia is one of the countries that had the most amazing progress over the last 10 years in terms of rolling out education and health and plowing the resource money back into people. So we know what needs to be done, but it's not being done because of state capture in many countries in this region. And around the world, it's the same problem. It's a global problem. Honestly, I am amazed, and I have much respect for what Bolivian people and their government have achieved in just a span of 10 or so years. Huge achievements. And what I have learned today, I came to learn at a meeting with some feminists, is that women have made their rights, their equality, part of the wider project of empowering all the people of Bolivia. They told me that they see decolonization and what they call depatriarchalization as 2 processes that must happen at the same time. That is an innovation. It is really a very important innovation because it means that transformation of the society of Bolivia makes the equality of women and men central. That's very important. Many countries have made economic transformations, and then women came later to bring their problems to the table. Some countries became decolonized and won independence, like us in Africa. But then we found now we have to fight for our rights with our own progressives. So this approach is powerful for your people. Of course, now you have one of the highest numbers of women in politics in the world. I think you're number 2 after Rwanda. So I'm so excited about the progress in your country, and I wish the women in politics well, and I would advise them to make strong alliances with women in civil society. Their power will come from standing on the shoulders of the women out there in the communities, women who are leading indigenous
communities, women who are leading youth groups. These are the ones who make them legitimate and powerful. With this one is the second big challenge of rising inequality between countries and within countries. We need people to organize in broad fronts to challenge the elites who are in power in our countries, because they have decided to collude with economic elites, with big business, and they make public policies to favor those. They allow them to dodge paying their taxes. Most of these big companies, they hide their profits. They put them in tax havens, in Panama, in Switzerland. The money is building up there, it's untaxed. And then when you ask here, why don't we have enough roads? Why don't we have enough schools in every community? Why? There's not enough money. But the money is there. It's just that the politicians are allowing them to go away with the money without paying for where they make the money. So we need to get our government to take back our power from the political elites. We want to get governments which promote such businesses, not those which promote businesses like the ones which cut our forests, which dodge tax, which pay miserable wages to workers. That must be stopped. So I'm all for a second revolution of achieving true democracy. It's not a revolution with the guns, not anymore, but it's a revolution of people power, people insisting. That's what I want. Una vida de lucha contra la opresión y la desigualdad brindan la entereza para las continuas batallas y nuevos desafíos. Hasta la siguiente semana. Esto fue A Puerta Abierta.